En los vastos confines del universo, la exploración de exoplanetas ha capturado la imaginación de científicos y aficionados por igual. Estos cuerpos celestes, que orbitan estrellas más allá de nuestro sistema solar, han redefinido nuestra comprensión del cosmos y han planteado preguntas profundas sobre la existencia de vida en otras partes del universo. En este video nos adentraremos en el mundo de los exoplanetas, desde sus diversos tipos hasta su relevancia científica y el impacto que han tenido en la búsqueda de vida extraterrestre. Los exoplanetas o planetas extrasolares son objetos celestes que orbitan estrellas distintas al Sol. Aunque durante mucho tiempo se consideró que nuestro sistema solar era único en su tipo, el descubrimiento del primer exoplaneta en 1992 cambió todo. Desde entonces, los científicos han identificado miles de exoplanetas utilizando una variedad de técnicas de detección, y cada uno de ellos aporta información crucial sobre la diversidad de sistemas planetarios en nuestra galaxia y más allá. Los exoplanetas se pueden clasificar en diferentes categorías según sus características y ubicación en relación con su estrella anfitriona. Algunas de las categorías más comunes incluyen jupiterianos. Son exoplanetas que se asemejan a Júpiter en términos de tamaño y composición. Suelen ser gigantes gaseosos y se encuentran en órbitas alejadas de sus estrellas. Neptunianos. Son similares a Neptuno en términos de tamaño y composición. Estos exoplanetas también son gigantes gaseosos, pero suelen encontrarse en órbitas más cercanas a sus estrellas. Supertierras. Exoplanetas rocosos que tienen una masa mayor que la de la Tierra, pero menor que la de Urano o Neptuno. Pueden ser terrestres o tener océanos de lava en su superficie. Habitables. Estos exoplanetas se encuentran en la zona habitable de sus estrellas, donde las condiciones podrían ser adecuadas para la existencia de agua líquida en la superficie. Dentro del vasto catálogo de exoplanetas, algunos han ganado particular atención debido a sus características únicas y a su potencial para albergar vida. Entre los 3 de los exoplanetas más notables hasta la fecha, podemos destacar los siguientes. Próxima Centauri b está ubicado a poco más de 4 años luz de la Tierra en el sistema estelar Alpha Centauri. Es un exoplaneta que orbita en la zona habitable de su estrella. Su proximidad relativa lo convierte en un candidato intrigante para la búsqueda de vida extraterrestre. TRAPPIST-1e. En el sistema estelar, TRAPPIST-1, a 39 años luz de distancia, destaca por estar en la zona habitable de su estrella enana Ultra Cool. Su tamaño y ubicación hacen que sea un objetivo clave para futuras investigaciones sobre su atmósfera y composición. HD 209458b, conocido como Osiris. Este exoplaneta, a unos 150 años luz de distancia, es uno de los primeros descubiertos mediante el método de tránsito. Su atmósfera caliente y la detección de elementos en ella han proporcionado valiosa información sobre la composición de exoplanetas. La posibilidad de vida más allá de la Tierra es uno de los temas más apasionantes en la astronomía. Los exoplanetas habitables son especialmente intrigantes, ya que podrían albergar los ingredientes necesarios para la vida tal como la conocemos. La detección de biomarcadores en las atmósferas de exoplanetas es un objetivo clave en esta búsqueda, y la observación de las características químicas y físicas de estos planetas proporciona pistas sobre sus condiciones habitables. Con cada nueva misión y avance tecnológico, nuestra capacidad para detectar y caracterizar exoplanetas mejora sustancialmente. Telescopios espaciales como el Telescopio Espacial James Webb están diseñados para analizar las atmósferas de exoplanetas y buscar señales de vida. La misión Plato de la Agencia Espacial Europea se centrará en descubrir y caracterizar exoplanetas similares a la Tierra en términos de tamaño y órbita. Los exoplanetas han revolucionado nuestra comprensión del universo y han elevado nuestra perspectiva de la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a responder una de las preguntas fundamentales de la humanidad. ¿Estamos solos en el cosmos? A medida que la tecnología avanza y las misiones exploratorias continúan, el emocionante campo de los exoplanetas promete seguir revelando secretos cósmicos y expandiendo nuestra visión del universo infinito.
En los confines del universo, nuestra galaxia, la Vía Láctea, se extiende majestuosamente, albergando misterios y maravillas cósmicas que desafían la imaginación. Hoy nos sumergiremos en los secretos de nuestra propia galaxia, explorando su historia y descubrimientos que han transformado nuestra comprensión del cosmos. La Vía Láctea, visible como una franja luminosa en nuestras noches estrelladas, ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿cómo llegamos a conocer esta vasta espiral de estrellas y nebulosas? Su descubrimiento es una historia tejida con curiosidad, observación y el deseo eterno de entender nuestro lugar en el universo. A lo largo de la historia, diversos mitos y leyendas han intentado explicar la luminosa banda que adorna el cielo nocturno. Sin embargo, fue a través de los avances en la tecnología y la astronomía que comenzamos a desentrañar los secretos de la Vía Láctea. En el siglo XVII, el telescopio se convirtió en la herramienta clave para explorar el cosmos, y astrónomos como Galileo Galilei empezaron a notar la presencia de innumerables estrellas que conformaban una banda lechosa. Nuestra galaxia, como muchas otras en el universo, adopta la forma de una espiral majestuosa. Imagina un disco giratorio con brazos espirales que se extienden desde su núcleo central. En el corazón de esta espiral, un agujero negro supermasivo, conocido como Sagitario A, ejerce su inmensa atracción gravitatoria. Los brazos espirales están salpicados de cúmulos de estrellas, nebulosas y vastas regiones de formación estelar. Uno de los brazos más cercanos a nosotros es el brazo de Orión, hogar de estrellas jóvenes y resplandecientes. La Vía Láctea, en su conjunto, contiene cientos de miles de millones de estrellas, cada una con su propia historia y peculiaridades. La vastedad de la Vía Láctea es difícil de comprender. Para ponerlo en perspectiva, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, aún nos llevaría más de 100.000 años cruzarla de un extremo a otro. A medida que exploramos más allá de nuestro sistema solar, descubrimos una riqueza de sistemas planetarios, cinturones de asteroides y nubes de gas que dan vida a nuevas estrellas. Dentro de la Vía Láctea, las estrellas son los actores principales, iluminando el escenario cósmico con su luz brillante y variada. Desde enanas rojas que arden débilmente hasta gigantes azules que resplandecen con intensidad deslumbrante, la diversidad estelar es asombrosa. Nuestro propio sistema solar, un modesto rincón en uno de los brazos de la galaxia, alberga el Sol y sus planetas. La Tierra, un pequeño punto azul en la inmensidad cósmica, es solo uno de los muchos mundos que orbitan alrededor de nuestra estrella. Más allá de nuestro sistema solar, exploramos exoplanetas, algunos con condiciones que podrían albergar vida. Entre las estrellas, las nebulosas y los cúmulos desempeñan un papel crucial en la formación y evolución estelar. Estas vastas nubes de gas y polvo cósmico dan a luz a nuevas estrellas y, a su vez, a sistemas planetarios. La Vía Láctea es un crisol de creación estelar, donde las fuerzas de la gravedad y la fusión nuclear dan forma a la danza cósmica de la vida y la muerte de las estrellas. En las profundidades de la Vía Láctea, fenómenos cósmicos fascinantes desafían nuestras percepciones de la realidad. Los agujeros negros, misteriosos devoradores de luz, acechan en el centro galáctico y en los rincones más lejanos de la galaxia. La gravedad extrema que poseen crea un entorno donde el tiempo y el espacio se deforman de maneras desconcertantes. Además de los agujeros negros, otros fenómenos capturan nuestra atención. Pulsares, estrellas de neutrones giratorias que emiten haces de radiación, iluminan el cosmos con su ritmo preciso. Nebulosas, vastas nubes de gas y polvo, se convierten en viveros estelares, dando origen a nuevas generaciones de estrellas y planetas. Estos fenómenos son cruciales para la evolución de la Vía Láctea. Impactan en la formación de estrellas y la estructura de la galaxia a lo largo de eones. En nuestra odisea por la Vía Láctea surge una pregunta: ¿estamos solos en el universo? La búsqueda de vida extraterrestre es un tema que despierta la imaginación y lleva a los científicos a explorar mundos lejanos y condiciones cósmicas únicas. Aunque aún no hemos encontrado evidencia definitiva de vida más allá de la Tierra, las lunas heladas de Júpiter y Saturno, como Europa y Encélado, ofrecen entornos intrigantes para la posible existencia de microorganismos. Además,
Los exoplanetas en la zona habitable de sus estrellas sugieren que la Vía Láctea podría estar llena de mundos donde las condiciones podrían ser adecuadas para la vida. La inteligencia artificial y las misiones espaciales avanzadas están permitiendo que la humanidad amplíe su búsqueda, explorando exoplanetas, analizando atmósferas lejanas y escuchando señales cósmicas. La pregunta de si estamos solos en la Vía Láctea sigue siendo uno de los misterios más profundos que la exploración espacial busca resolver. Nuestra travesía por la Vía Láctea nos lleva a la culminación de la exploración espacial y las perspectivas futuras. Desde las primeras misiones que capturaron la imagen de la Tierra desde la Luna hasta las sondas que se aventuran más allá de los confines de nuestro sistema solar, hemos ampliado nuestra comprensión del cosmos. En la actualidad, proyectos ambiciosos como el telescopio espacial James Webb y misiones planificadas para explorar Marte, Europa y Titán están en marcha. La cooperación internacional en la exploración espacial refleja el deseo de la humanidad de comprender nuestro lugar en la Vía Láctea y más allá. El futuro de la exploración espacial se perfila con el lanzamiento de misiones tripuladas a la Luna y eventualmente a Marte. La posibilidad de colonizar otros mundos abre un nuevo capítulo en nuestra relación con la Vía Láctea, desafiándonos a ser ciudadanos galácticos y cuidadores del vasto cosmos que llamamos hogar. Esta galaxia, con sus estrellas danzantes, planetas en órbita y fenómenos celestiales, nos invita a explorar lo desconocido y comprender nuestro papel en el vasto universo. En el vasto escenario del cosmos, las supernovas se destacan como uno de los fenómenos más espectaculares y poderosos. Estas explosiones estelares son eventos cósmicos de inmensa magnitud que a menudo superan la luz de una galaxia entera durante breves momentos. Las supernovas son clave para nuestra comprensión del universo y tienen un impacto profundo en la formación y evolución de galaxias, elementos químicos y la vida misma. Una supernova es la fase final de la vida de una estrella masiva. Estas estrellas, que son significativamente más grandes que nuestro Sol, consumen su combustible nuclear rápidamente en comparación con las estrellas más pequeñas. A medida que agotan sus reservas de hidrógeno y helio, las estrellas masivas se convierten en gigantes rojas y finalmente colapsan bajo su propia gravedad. Este colapso impulsa una explosión extraordinaria que libera una cantidad de energía descomunal, iluminando el espacio circundante. En el universo existen dos tipos principales de supernovas, cada una con su propio origen y proceso. Supernovas de tipo 1. Estas supernovas son el resultado de la acumulación de materia en una enana blanca, el remanente de una estrella que alguna vez brilló intensamente. A medida que la enana blanca acumula más materia de una estrella compañera cercana, su núcleo se vuelve inestable. Esto conduce a una explosión termonuclear que libera una cantidad predecible de energía. Los astrónomos utilizan supernovas de tipo 1 como velas estándar para medir distancias en el universo. Supernovas de tipo 2. Estas supernovas son aún más emocionantes desde una perspectiva astronómica. Son el resultado del colapso de una estrella masiva al final de su ciclo de vida. Cuando el núcleo de una estrella supermasiva agota su combustible nuclear, ya no puede contrarrestar la fuerza gravitatoria que lo atrae hacia adentro. Este colapso impulsa una explosión cataclísmica que libera una energía equivalente a miles de millones de soles. Estas supernovas son el proceso de reciclaje del universo, liberando elementos pesados que se incorporan a la formación de nuevas estrellas, planetas e incluso vida. Las supernovas son las forjas cósmicas donde los elementos químicos pesados, como el hierro, el oro y el uranio, se forjan a través de reacciones nucleares extremas. Las reacciones en el núcleo de las supernovas generan estas partículas, que se dispersan por el espacio cuando ocurre la explosión. Todos los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio, que componen la mayor parte de nuestro universo, se crean en estos colosales eventos. Cuando observamos una joya preciosa o sostenemos un objeto de uranio, estamos sosteniendo los restos de estas poderosas explosiones estelares. El impacto de las supernovas se extiende mucho más allá de la formación de elementos químicos. Desempeñan un papel crítico en la evolución de las galaxias. Cuando explotan, liberan enormes cantidades de materia y energía en el espacio.
Estos desechos estelares se incorporan a las nubes de gas y polvo en el espacio interestelar, creando las condiciones ideales para la formación de nuevas estrellas y sistemas planetarios. Las ondas de choque resultantes de las supernovas comprimen las nubes de gas, lo que a su vez da lugar a la formación de cúmulos estelares y, eventualmente, sistemas planetarios, incluido el nuestro. La supernova 1987A es un ejemplo icónico de una supernova que proporcionó una visión sin precedentes sobre el ciclo de vida estelar. Fue observada en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de la Vía Láctea, y marcó el evento de una estrella que explotó hace miles de años, pero cuya luz llegó a la Tierra en 1987. Este evento permitió a los astrónomos observar en tiempo real los cambios que experimentan las supernovas y cómo afectan su entorno circundante. La observación de la supernova 1987A desencadenó un interés renovado en las supernovas y profundizó nuestra comprensión de los procesos que ocurren en el corazón de estas explosiones estelares. También confirmó muchas de las teorías establecidas sobre la formación de elementos químicos a partir de estos eventos. En una escala cósmica, las supernovas son esenciales para la ecología química de las galaxias. Al liberar elementos más pesados, enriquecen el medio interestelar y proporcionan la materia prima para la formación de planetas y vida. Las supernovas también dispersan estos elementos en las regiones circundantes, lo que asegura que las futuras estrellas y sistemas planetarios tengan acceso a estos elementos clave. Sin las supernovas, nuestro sistema solar y la vida que floreció en él no habrían sido posibles. Más allá de su impacto en las estrellas y las galaxias, las supernovas desempeñan un papel crucial en nuestra comprensión del universo en expansión. A mediados del siglo XX, las observaciones de supernovas distantes llevaron al descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Este hallazgo revolucionario llevó a la teoría de la energía oscura, una forma misteriosa de energía que parece impulsar la expansión cósmica. En resumen, las supernovas no solo son espectáculos impresionantes por derecho propio, sino que también arrojan luz sobre los misterios fundamentales del universo. Las supernovas son fenómenos celestes que despiertan asombro y fascinación en todos nosotros. Son las forjas de elementos químicos que forman la base de todo lo que vemos a nuestro alrededor, incluida nuestra propia existencia. Su impacto en la evolución de galaxias y la expansión del universo ha dejado una huella indeleble en la cosmología. En el vasto lienzo del cosmos, donde la oscuridad se entreteje con la luz, se encuentran las nebulosas, auténticas maravillas cósmicas que adornan nuestro firmamento. Estos vastos y etéreos paisajes de gas y polvo, iluminados por la radiación de estrellas recién nacidas o agonizantes, son un testimonio de la creación y la destrucción en el universo. Hoy nos sumergiremos en el reino de las 5 nebulosas más grandes e importantes, explorando sus misterios y revelaciones. La nebulosa de Orión, también conocida como Messier 42, es una impresionante formación astronómica situada al sur del cinturón de Orión. Brillando en la oscuridad del espacio, a una distancia de alrededor de 1270 años luz de la Tierra, esta nebulosa difusa es una de las más prominentes y fotografiadas en el firmamento. Su diámetro aproximado de 24 años luz y su posición estratégica han convertido a la nebulosa de Orión en un laboratorio celestial para estudiar la formación estelar. En el corazón de esta nebulosa reside el cúmulo del Trapecio, un grupo de estrellas jóvenes cuyo fulgor ilumina la región circundante. Este cúmulo no solo es un espectáculo visual, sino que también ha revelado detalles cruciales sobre los primeros pasos de la formación planetaria. Gracias a observaciones detalladas, los astrónomos han identificado discos protoplanetarios en el cúmulo del Trapecio, proporcionando información valiosa sobre la evolución de sistemas planetarios en el universo. Además de su papel como vivero estelar, la nebulosa de Orión exhibe características notables como la boca del pez y las alas. Estos elementos añaden un atractivo artístico a la nebulosa, creando un paisaje cósmico visualmente impactante. Incluida en el catálogo de Charles Messier en 1774, la nebulosa de Orión ha mantenido su estatus como objeto celestial central para la investigación científica y la admiración estelar. La riqueza espectral de la nebulosa de Orión se manifiesta en sus colores.
desde el rojo de la emisión de hidrógeno hasta los tonos azules y violetas generados por estrellas masivas. Este despliegue cromático no solo ofrece una experiencia visual cautivadora, sino que también revela información valiosa sobre la composición química y la dinámica de la nebulosa. Con avances tecnológicos continuos, la nebulosa de Orión sigue siendo un objeto celestial central para la investigación astronómica, proporcionando una ventana única para comprender los misterios del nacimiento y evolución estelar en el vasto escenario del cosmos. Ubicada a unos 7.000 años luz de la Tierra en la constelación de Serpens, la nebulosa del Águila, también conocida como Messier 16, emerge como un refugio cósmico para la formación estelar. Este complejo nebuloso, cuya estructura intrincada evoca la imagen de un águila con alas desplegadas, es un testimonio visual de la creatividad que da origen a nuevas estrellas. Al explorar la nebulosa del Águila, nos sumergimos en un rincón tumultuoso del espacio donde las nubes de gas y polvo dan vida a estrellas incipientes. En el corazón de la nebulosa se encuentra el famoso cúmulo estelar abierto, que ilumina y energiza el gas circundante, provocando fenómenos de resplandor y color. Las vastas regiones de formación estelar, delineadas por estructuras de polvo, son el escenario de la creación de estrellas de diversas edades y tamaños. Los pilares de la creación en la nebulosa del Águila son una característica icónica que ilustra la acción escultórica de la radiación estelar. Estas columnas gigantes de gas y polvo, inmortalizadas por el telescopio espacial Hubble, son el hogar de jóvenes estrellas que están en proceso de gestación. A medida que la radiación de estas estrellas talla las estructuras circundantes, se forma un paisaje cósmico único y evocador. La nebulosa del Águila, con su complejidad estructural y su rica paleta de colores, se presenta como una guardiana celestial de la cuna estelar. La nebulosa Carina, situada a unos 7.500 años luz de la Tierra, se revela como un espectáculo celestial deslumbrante en la constelación Carina. Este complejo nebuloso, también conocido como NGC 3372, destaca por su inmensidad y diversidad de fenómenos astronómicos, desde cúmulos estelares hasta gigantes columnas de gas y polvo. Explorar la nebulosa Carina es adentrarse en un rincón tumultuoso y exuberante del espacio, donde la vida y la muerte estelar se entrelazan en una danza eterna. Las regiones de formación estelar, como el cúmulo Trumpler 14, albergan estrellas jóvenes y masivas que iluminan la nebulosa circundante con su energía radiante. Dentro de esta nebulosa, la variabilidad de formas y colores revela una narrativa cósmica rica en detalles. Las nebulosas de emisión, como Eta Carinae, una estrella masiva en las etapas finales de su vida, contribuyen a la espectacularidad visual de esta región astronómica. La nebulosa Carina, a través de sus intricados detalles y su esplendor desbordante, nos invita a contemplar la complejidad y diversidad que caracteriza a los viveros estelares en la galaxia. La nebulosa Carina muestra la dinámica constante que impulsa la evolución estelar en el cosmos y narra una historia única de nacimiento y muerte, formando un tapiz cósmico que revela la extraordinaria belleza que surge de la interacción entre la materia y la radiación en los vastos rincones del universo. La nebulosa del Cangrejo, un testamento a la furia cósmica, se encuentra a unos 6.500 años luz de la Tierra y surge como el producto de una explosión supernova registrada en el año 1054 por astrónomos chinos y árabes. En el corazón de esta nebulosa se encuentra un púlsar, un remanente altamente magnetizado y en rotación rápida de la estrella que dio origen a la supernova. Esta pequeña pero densa joya cósmica emite pulsos de radiación a intervalos regulares, añadiendo un fascinante componente de ritmo a la sinfonía cósmica que se desenvuelve en este rincón lejano del espacio. Explorar la nebulosa del Cangrejo es adentrarse en las ruinas de una explosión estelar cataclísmica. Las ondas de choque generadas por la supernova interactúan con el material circundante, creando filamentos y estructuras complejas que narran la historia de la destrucción y la renovación cósmica. La combinación de gases iluminados y polvo interestelar revela una paleta de colores, cada tonalidad contando la historia de los elementos expulsados durante la muerte violenta de la estrella progenitora. En el corazón de esta nebulosa, el púlsar emite energía que alimenta la danza cósmica que observamos.
Aunque nació de la destrucción, esta nebulosa también encarna la creación continua, ya que las estrellas se forman a partir del caos dejado por la explosión supernova. Situada a unos 1470 años luz de distancia en la constelación del Cisne, la nebulosa del Velo es el testimonio visible de una explosión estelar cataclísmica ocurrida hace unos 8000 años. Este complejo de nebulosas, también conocido como el remanente de supernova del Cisne, nos sumerge en una fascinante historia de destrucción y creación cósmica. Al explorar la nebulosa del Velo, nos encontramos con los restos desgarrados de una estrella masiva que agotó su combustible y colapsó en una supernova. Las ondas expansivas de la explosión, ahora visibles como delicadas filigranas de gas y polvo, han dado forma a esta región del espacio, creando estructuras complejas y enmarañadas. El velo luminoso que se extiende a lo largo del firmamento evoca un sentido de etérea elegancia y efímera belleza. Las nebulosas del Velo, que incluyen filamentos como el Velo del Este y el Velo del Oeste, son testigos del ciclo de vida de las estrellas, donde la destrucción de una estrella antigua da paso a la formación de nuevas generaciones de astros. En estas nubes de gas y polvo, la radiación de estrellas jóvenes despierta tonalidades resplandecientes, creando un mosaico cósmico de colores y texturas. La nebulosa del Velo, con su historia cósmica grabada en sus delicados patrones, nos ofrece una visión única de la dinámica evolutiva del universo. Cada hilo de gas iluminado nos cuenta la historia de la explosión estelar que dio origen a este cautivador espectáculo. En el universo, estas nebulosas gigantes y evocadoras nos revelan los misterios de la formación estelar, la muerte estelar y la constante renovación del cosmos. Cada una de ellas, con su propia historia, deja una marca poética en el mundo cósmico. Adentrémonos en el misterioso mundo del lado oscuro de la Luna, un lugar que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. A diferencia de la cara visible, que siempre apunta hacia la Tierra, este hemisferio permanece en la oscuridad para nosotros, ocultando secretos cósmicos que han impulsado a naciones poderosas a buscar respuestas. Hoy nos sumergiremos en el enigma de la Luna y en las razones detrás de las ambiciones de Rusia, Estados Unidos y China por llegar allí. La Luna, nuestro compañero celestial más cercano, ha sido un faro en el cielo nocturno, pero su lado oscuro ha mantenido su velo de misterio. Este hemisferio no es realmente oscuro, en el sentido de falta de luz, sino que es inaccesible a la vista desde la Tierra. El lado oscuro ha sido un enigma hasta el siglo XX, cuando las primeras misiones espaciales comenzaron a desvelar sus secretos. La carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría llevó a la histórica llegada del hombre a la Luna en 1969. Neil Armstrong y Buzz Aldrin pisaron la superficie lunar, pero su misión se centró en la cara visible. Las misiones Apolo siguieron explorando la Luna, pero el lado oscuro quedó en la penumbra. Aunque Estados Unidos ganó la carrera por llegar a la Luna, Rusia ha liderado la exploración del lado oscuro. En 1959, la sonda soviética Luna 3 capturó las primeras imágenes del lado oculto, revelando un paisaje marcado por cráteres y montañas. Desde entonces, Rusia ha continuado con sondas y misiones para estudiar este enigmático terreno. En las últimas décadas, China ha emergido como una potencia espacial y ha dirigido su mirada hacia la Luna. En 2019, la sonda Chang'e 4 se convirtió en la primera en aterrizar en el lado oscuro, desplegando un rover para estudiar la geología lunar y el impacto de la radiación cósmica. Este logro marcó un hito en la exploración lunar y señaló la ambición china de liderar en la investigación espacial. Pero, ¿por qué estas naciones quieren llegar al lado oscuro? El interés científico es un motor poderoso. El lado oculto, protegido del ruido de las transmisiones terrestres, es un lugar ideal para establecer radiotelescopios y estudiar el cosmos sin interferencias electromagnéticas. Además, las sombras perpetuas en cráteres profundos ofrecen un entorno fresco donde se podría encontrar agua, un recurso crucial para futuras misiones espaciales. A pesar de las tensiones políticas, hay signos de cooperación internacional en la exploración lunar. Proyectos como la Estación Espacial Lunar Gateway involucran a diversas naciones.
A medida que se intensifica la competencia por recursos y conocimientos, la Luna se convierte en el epicentro de la próxima fase de la exploración espacial. El lado oscuro de la Luna, una vez oculto en la sombra, se convierte en un escenario activo de exploración. Las misiones futuras buscarán respuestas sobre el origen del sistema solar, la formación de la Luna y las posibilidades de establecer bases humanas. El misterio persiste, pero la humanidad está decidida a iluminar las sombras del lado oscuro lunar. En 2031, Rusia tiene planes de llevar a cabo su primera misión tripulada hacia la Luna, seguida de la construcción de una base lunar en 2034, según el principal instituto de investigación de la Corporación Espacial Rusa Roscosmos. En el año 2032, se proyecta enviar un vehículo lunar pesado y llevar a cabo una segunda misión tripulada para ensayar los medios de transporte en la superficie lunar. En el siguiente año, los cosmonautas rusos realizarán pruebas de equipos robóticos y recorridos de larga distancia en el rover, mientras que en 2034 se dará inicio a la construcción de la base lunar rusa. Cada expedición implicará 2 lanzamientos de cohetes superpesados, uno para colocar la nave con la tripulación en órbita y el otro para enviar al espacio el sistema de alunizaje y despegue, así como otros equipos. Estas misiones tripuladas seguirán a lanzamientos de prueba programados para 2028 y 2029, según el documento. Por el lado de China, funcionarios han revelado nuevos detalles sobre sus planes para enviar una misión tripulada a la Luna con el objetivo de convertirse en la segunda nación en llevar a ciudadanos a nuestro satélite natural. La misión, programada antes de 2030, forma parte del proyecto para establecer una estación de investigación lunar, investigando la mejor manera de construir dicha instalación y realizando tareas de exploración lunar y experimentos. 2 vehículos de lanzamiento enviarán un módulo de aterrizaje y una nave espacial tripulada a la órbita lunar, acoplándose antes de que los astronautas ingresen al módulo para descender a la superficie lunar, recolectar muestras y realizar exploración científica. China, en su impulso para avanzar en su programa espacial, está desarrollando el equipo necesario, incluidos trajes lunares, rovers lunares tripulados, naves espaciales tripuladas y módulos de aterrizaje lunar. Por último, el programa Artemis, liderado por la NASA con apoyo internacional, marca una nueva era en la exploración lunar. Diseñado para llevar a la primera mujer y el próximo hombre a la Luna, establecer una presencia sostenible y sentar las bases de una economía lunar, Artemis es el proyecto más ambicioso desde el programa Apolo. Entre las diferentes fases del programa está Artemis 1, una misión sin tripulación para demostrar la capacidad de la nave espacial Orión. Artemis 2, para el 2025, repetirá la misión 1 con tripulación, ensayando medios de transporte lunar. Artemis 3, esta planeada de 2025 a 2029, llevará a astronautas para exploraciones y recolección de muestras en la Luna. Además, las misiones auxiliares desarrollarán infraestructuras esenciales y explorarán la viabilidad de la presencia humana sostenible. El programa enfrenta desafíos como la reciente fuga de hidrógeno en el SLS, el cohete propulsor clave. Los retrasos en Artemis 1 podrían afectar las fechas de las misiones futuras. Aunque las fechas exactas se ajustan, Artemis allana el camino para una presencia humana duradera en la Luna. Desde misiones de prueba hasta el desarrollo de infraestructuras, Artemis representa el primer paso hacia la colonización lunar y el trampolín para futuras misiones a Marte. Estas son las ambiciones de grandes naciones y la promesa que este rincón lunar guarda para el futuro. La Luna, testigo silencioso de nuestro pasado y ventana al universo, sigue siendo un faro de posibilidades cósmicas. Hace unos 4.500 millones de años, el sistema solar era como un gigantesco juego de pinball cósmico. Durante esas primeras etapas, un cuerpo planetario del tamaño de Marte chocó contra la Tierra en formación. La colisión fue tan potente que desintegró a ese protoplaneta impactante apodado Theia y envió grandes cantidades de material hacia la órbita de la Tierra, material que eventualmente se fusionó para formar la Luna. Un nuevo estudio sugiere que durante este impacto, Theia dejó parte de su material en la superficie de la Tierra en formación, y esos escombros se hundieron en nuestro planeta. Publicado en la revista Nature, el estudio sugiere que hoy en día
el material de Theia podría constituir dos enormes y densos fragmentos en el manto de la Tierra. Los científicos han sabido durante décadas que existen grandes bloques de material más denso del tamaño de continentes hacia la base del manto, cerca de la frontera con el núcleo. Este nuevo estudio, realizado por un geofísico de Caltech y sus colegas, utiliza simulaciones del impacto que formó la Luna, así como la evolución del interior de la Tierra, para abordar dónde podrían estar escondidos los restos del impactador y cómo podrían haber cambiado con el tiempo. Como una cebolla, el interior de la Tierra está compuesto por capas. Sin embargo, a diferencia del vegetal, el núcleo de nuestro planeta es caliente, denso y principalmente metálico, compuesto por una capa externa de magma en rotación que rodea una esfera más densa de aproximadamente 1500 millas de ancho. Fuera de estas dos capas del núcleo se encuentra el enorme manto, que constituye más del 80% del volumen de nuestro planeta. Encima del manto está la corteza, la superficie. El manto es donde ocurre gran parte de la acción. Las placas continentales se desplazan y chocan, y el magma fluye. También es difícil acceder a él directamente debido a su profundidad, por lo que para comprender mejor el manto, los investigadores miden cómo viajan las ondas sísmicas a través de él durante los terremotos. A medida que esas ondas pasan por materiales de diferentes densidades, cambian de velocidad o dirección. Al unir esos fragmentos de información, los investigadores pueden mapear esencialmente el interior de nuestro planeta. Estudios realizados en las últimas décadas han mostrado dos enormes masas en las porciones inferiores del manto. Una debajo de Sudáfrica y otra debajo del Océano Pacífico, que difieren en densidad y composición del material circundante. Las ondas sísmicas se ralentizan cuando pasan a través de estas masas, y por eso los geocientíficos las han llamado provincias de velocidad de corte baja. Estas regiones son más densas que el resto del manto y parecen haber estado presentes durante miles de millones de años. Sin embargo, los científicos no están seguros de cómo se formaron estas masas dentro del manto. Tal vez, sugiere el nuevo estudio, esos conglomerados provienen del protoplaneta que chocó contra la Tierra, lo que llevó a la formación de la Luna. Cuando el impactador Theia golpeó la Tierra hace 4.500 millones de años, se fragmentó y nubes de escombros fundidos y vapor rodearon la Tierra, congregándose para formar la Luna. En los últimos 50 años, los científicos han estudiado muestras lunares recogidas durante las misiones Apolo y de caídas de meteoritos, y han combinado esa información con simulaciones por computadora para reconstruir esta historia, la teoría principal sobre cómo se formó la Luna. Pero aún quedan algunas preguntas sobre esta teoría, incluyendo una que el geofísico recuerda de una clase de posgrado. ¿Por qué no hemos encontrado restos de Theia aquí en la Tierra? El Observatorio Astronómico de Shanghái en China se centró en simular la colisión entre Theia y la prototierra y cómo se mezclaría, o no se mezclaría, el material dentro de las capas terrestres. Su modelo computacional incluyó detalles más finos que las simulaciones anteriores, revelando que parte del material de Theia que se fundió durante la colisión quedó en la Tierra. El modelo sugiere que este material era más denso que el manto superior de la prototierra y se hundió en el manto inferior, donde ha permanecido como masas identificables, sin mezclarse. La mayor pregunta sobre el nuevo modelo es si el material del impacto podría evitar ser mezclado y homogeneizado en el manto de la Tierra durante los próximos 4.500 millones de años. Los científicos están de acuerdo en que estas regiones densas en el manto de la Tierra han existido durante mucho tiempo, pero exactamente cuánto tiempo y de dónde provienen aún está en debate. Los científicos señalan evidencia de que gran parte de lo que ahora es manto sólido había sido magma caliente en las etapas tempranas de la evolución de la Tierra, antes de separarse en las capas actuales. La capa superior se solidificó rápidamente mientras irradiaba calor al espacio. Sin embargo, la capa inferior se solidificó lentamente y tuvo tiempo para diferenciarse en montones más densos y áreas menos densas, según algunos estudios. El siguiente paso es comparar las firmas químicas del material de estos montones y de la Luna, que está compuesta principalmente de Theia. Pero recopilar nuevo material para estudiar es más fácil decirlo que hacerlo.
Los geocientíficos no pueden perforar lo suficientemente profundo en la Tierra para muestrear directamente los montones. Aunque, dicen, a veces rocas del interior profundo llegan a la superficie, como los basaltos de islas oceánicas. La superficie de la Luna ha estado expuesta a miles de millones de años de meteorización espacial y puede estar contaminada por meteoritos, por lo que los investigadores también desearían analizar material del manto lunar. Pero las muestras que los científicos tienen en los laboratorios de la Tierra son principalmente de la superficie. Nuevas piezas de la Luna podrían tener que esperar hasta una misión de retorno de muestras a la región sur, donde el manto está más expuesto y accesible. Hasta entonces, los científicos continuarán refinando sus modelos en busca del fantasma de Theia. El cinturón de asteroides se extiende entre las órbitas de Marte y Júpiter, aproximadamente a 2.2 a 3.3 unidades astronómicas del Sol. Aunque a menudo se le representa como un anillo de asteroides, es una región tridimensional poblada por innumerables fragmentos rocosos y metálicos de diversos tamaños. En total, se estima que contiene más de 1 millón de asteroides con un diámetro superior a 1 kilómetro, además de una cantidad aún mayor de asteroides más pequeños. El origen del cinturón de asteroides está vinculado a los procesos de formación del Sistema Solar, que se remontan a unos 4.600 millones de años atrás. Durante esta etapa temprana, la región que ahora ocupa el cinturón de asteroides estaba llena de material disperso, incluyendo rocas, polvo y gas. A medida que los planetas gigantes, como Júpiter y Saturno, se formaron en las afueras del Sistema Solar, sus poderosas fuerzas gravitatorias ejercieron una influencia significativa en la región. En particular, Júpiter ejerció una influencia gravitatoria dominante que evitó que los objetos en el cinturón de asteroides se fusionaran para formar un planeta. Como resultado, estos asteroides quedaron atrapados en órbitas caóticas y dispersas en lugar de coalescer en un solo cuerpo planetario, dando lugar a la diversidad y abundancia de asteroides que observamos en la actualidad. Los asteroides que conforman el cinturón varían ampliamente en términos de tamaño, forma, composición y características físicas. Se pueden clasificar en 3 categorías principales. Cinturón interior. Los asteroides de este grupo tienden a estar más cerca de Marte y son, en su mayoría, de tipo rocoso. Constituyen la mayoría de los asteroides en el cinturón y se componen principalmente de silicatos y minerales metálicos. Cinturón central. Esta región del cinturón de asteroides alberga una mezcla diversa de asteroides rocosos y asteroides ricos en metales. Aquí encontramos una mayor variedad de composiciones, lo que sugiere que estos asteroides podrían ser fragmentos de planetas que nunca se formaron por completo debido a las interacciones gravitatorias de Júpiter. Cinturón exterior. Los asteroides en la parte más alejada del cinturón tienden a ser ricos en agua y otros compuestos volátiles. Estos asteroides a menudo se denominan asteroides del tipo C, y se cree que son remanentes de la región más externa del Sistema Solar, donde las bajas temperaturas permitieron la preservación de hielos y materiales orgánicos. Además de estos grupos principales, también existen asteroides de tipo metálico que contienen una alta proporción de metales como el hierro y el níquel. Estos asteroides son relativamente raros y se cree que son restos de núcleos planetarios desmantelados. La composición diversa de los asteroides en el cinturón es un reflejo de los procesos de formación y evolución que ocurrieron en las primeras etapas del Sistema Solar. Cada uno de estos asteroides puede proporcionar pistas valiosas sobre las condiciones y los materiales presentes en esos tiempos remotos. Dentro del cinturón de asteroides encontramos una variedad de cuerpos, algunos de los cuales han sido designados como planetas enanos debido a su tamaño y características. A continuación, exploraremos 4 de los planetas enanos más notables de esta región. Ceres es el planeta enano más grande del cinturón de asteroides y uno de los objetivos principales de la misión espacial Dawn de la NASA. Tiene un diámetro de aproximadamente 940 kilómetros y contiene una gran cantidad de agua en forma de hielo en su interior. Además, Ceres es el único planeta enano que se encuentra en el Sistema Solar interior. Vesta es otro planeta enano que reside en el cinturón de asteroides. Es el segundo objeto más grande de esta región, con un diámetro de aproximadamente 525 kilómetros.
Vesta es especial porque ha experimentado una colisión importante en el pasado, lo que dio como resultado la formación del asteroide Basilisco en su superficie. Pallas es el tercer planeta enano más grande y uno de los objetos más brillantes del cinturón de asteroides. Tiene un diámetro de alrededor de 544 kilómetros. Aunque se sabe menos sobre Pallas en comparación con otros planetas enanos, sigue siendo un objeto de interés para los astrónomos. Higia es el cuarto planeta enano más grande del cinturón de asteroides, con un diámetro de aproximadamente 430 kilómetros. Aunque es más pequeño que los planetas enanos mencionados anteriormente, desempeña un papel importante en nuestro estudio de estos cuerpos. Dentro del cinturón de asteroides, hay dos de ellos que han capturado la atención de la comunidad científica debido a las misiones espaciales que los han estudiado en detalle. Veamos más de cerca a 243 Ida y 433 Eros. Uno de los aspectos más destacados de Ida es que fue visitado por la nave espacial Galileo de la NASA en 1993. Durante esta misión, se descubrió que Ida tenía su propia luna, llamada Dactyl, lo que demostró que los asteroides también pueden tener satélites. Eros es otro asteroide notable que ha sido estudiado de cerca por la misión NEAR Shoemaker de la NASA en 2000. Esta nave espacial realizó un aterrizaje suave en la superficie de Eros, lo que marcó un hito en la exploración de asteroides. El cinturón de asteroides es una región asombrosa dentro del sistema solar. A medida que la exploración espacial continúa, es probable que sigamos descubriendo secretos emocionantes sobre este maravilloso lugar. Gracias por estar ahí. Puedes dejarme en los comentarios qué te gustó del video y qué temas te gustaría que desarrollemos. Lo haremos con gusto. Y por favor, no olvides de dar un like, que tu apoyo hace que sigamos creciendo. Un abrazo.